Hermanos y hermanas, seguimos aquí presentes y vamos a la predicación, a la exposición de la palabra. La serie de predicaciones que hemos estado viendo desde este año 2021 es Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Hoy la predicación se llama Presenta gloriosa a tu esposa, como Cristo presentará gloriosa a la iglesia. Todos estos títulos que hemos puesto de sermones nos retan a los maridos. El primero es ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso ya es realmente grande y difícil, es un gran reto. Hermosea a tu esposa como Cristo hermosea a la iglesia. Wow, es algo también un gran reto para los maridos, para nosotros los que tenemos esposa, ¿no? Y hoy el título es Presenta gloriosa a tu esposa como Cristo va a presentar gloriosa a la iglesia. Un día rendiremos cuentas y en otra predicación hablaremos de esta rendición de cuentas. Pero hoy estamos partiendo, mis hermanos, desde la base de que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros como creyentes. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Y como Cristo es el Señor, Él tiene derecho soberano sobre nosotros. Derecho para decirnos cuál es nuestra función y cuál es nuestro rol en la iglesia, en la sociedad y en nuestra familia. Si partimos de esta base, evidentemente vamos a estar de acuerdo. Pero si no partimos desde esta base, donde el Señor es soberano, Él envía su Santo Espíritu a la vida de cada creyente, Él nos da la palabra, entonces evidentemente pudiéramos estar en desacuerdo en muchos puntos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos y es la que estamos utilizando. Vamos a dar un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en relación a este asunto del matrimonio. Pablo usa 5 verbos que ya lo he dicho bastantes veces para describir el compromiso que Cristo establece con la iglesia. Él establece el compromiso de amar y de entregarse. Pero esto nos habla de cosas del pasado. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, después de eso viene el tercer verbo y el cuarto verbo, que es santificar y purificar. Eso fue lo que vimos la vez pasada y nos habla de la realidad presente. Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, por la palabra. Pero hoy vamos a ver que Cristo un día va a presentar a su novia. Nos habla de esta realidad futura, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está en estos verbos, está estableciendo el modelo para los maridos en relación con su esposa y lo hace desde el comparativo de Jesucristo en relación con su iglesia. En este asunto, mis hermanos y mis hermanas, muchos maridos solamente quieren tener autoridad y a veces usan la Biblia para decir, yo soy el que mando. Pero, hermano, marido que estás escuchando, la autoridad implica responsabilidad. Vamos a dar algunos escenarios y algunos ejemplos de algunos maridos. Si tú te identificas con alguno de ellos, yo te invito a que pidas perdón al Señor, a que te arrepientas y a que puedas dejarte ser transformado por Dios. Si bien hay muchos maridos que les gusta mandar y que les gusta ejercer autoridad, que esperan que después de un día difícil de trabajo, la esposa y los hijos les sirvan a él y que les den todas las atenciones y que todas las atenciones vayan dirigidas a él, a lo mejor logra eso y se va a sentir muy bien, pero este marido
no se ocupa de su familia, sino que su familia se ocupa del marido. El mandar implica una responsabilidad y un marido así es un marido irresponsable. Hay otros maridos que piensan que sería mejor que las esposas llevaran las riendas de la casa. Algunas de las razones de por qué algunas mujeres, algunas esposas ya llevan los pantalones en la casa es porque ya hace mucho tiempo los maridos se quitaron los pantalones y le dejaron el liderazgo a la esposa. Eso también es irresponsable de parte del marido. Hay maridos también, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, que desean ser independientes. Solo quieren que su esposa y que sus hijos lo dejen en paz, que lo dejen vivir su independencia. Quieren esa libertad, esa independencia que tenían antes de casarse. Quieren ser libres, sin ataduras. Con este pensamiento, estos maridos se hacen cada vez más irresponsables en lo que manda el Señor en su palabra. Por así decirlo, hace tiempo ellos dejaron la responsabilidad de dirigir este barco que es la familia y se lo dejaron a la esposa, a la primera oficial. Ellos mismos están dejando su función de capitán del barco de la familia. Y lo peor de los casos es que muchos de sus maridos pasan mucho tiempo en los antros, en los bares, con sus amistades y con personas que no son de edificación y están destruyendo sus familias, ellos mismos y sus familias. Quieren ser libres, no se sienten casados, no se sienten atados y ellos así lo expresan. Eso también es irresponsable. Vuelvo a decir, la autoridad implica responsabilidad. También hay maridos que se la pasan trabajando, la vida es el trabajo y solo llegan por la noche a cenar y luego de cenar a mirar la tele, la televisión, a quedarse dormido y abandonan todas las responsabilidades dentro del hogar y por consiguiente la esposa, además de ocuparse de sus responsabilidades como esposa, ella tiene que ocuparse de las responsabilidades del esposo, del marido. Mis hermanos, maridos, casados, si tú estás casado y me escuchas, un ejército sin general difícilmente gana una batalla. Una casa sin cabeza, sin orden, sin autoridad, es un caos. No podemos y ni debemos de criticar a la mujer que tiene que asumir una función, una posición de cabeza dentro de la familia porque el marido ha abdicado de sus responsabilidades. Hermanos maridos, ¿estamos comprendiendo realmente que Jesús nuestro Señor tiene el derecho para corregirnos, para instruirnos, para decirnos cuál es nuestro rol en la familia, cuál es nuestra posición, cuáles son nuestras responsabilidades? Porque Él nos ha dado ejemplo de eso. Necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores de esta palabra que estamos escuchando, maridos. Pablo nos ha dicho que el marido es cabeza y eso es un privilegio. Por otro lado, nos dice que como cabeza y como tenemos este privilegio, hay muchas implicaciones de ser cabeza y muchas responsabilidades que cumplir. Y de esas responsabilidades son estos 5 verbos que ya nos ha dicho. Estos 5 verbos, el de amar, el de entregarse, el de santificar, el de purificar y el de presentar, que es el que vamos a ver el día de hoy domingo. La autoridad verdadera o la verdadera autoridad tiene una finalidad y tiene un enfoque. No se da nada más porque sí. El bien del cuerpo del cual Él es cabeza. Esa es la finalidad. Buscamos el bien de la esposa. Buscamos el bien del hogar. Ese es el principio bíblico.
Vamos a buscar que nuestra esposa, nuestra familia estén bien y podemos conocer de una medida abundante el respeto y el afecto, no solamente de nuestra esposa, sino también de nuestros hijos, porque esto viene por añadidura. Hay maridos, afortunadamente, que ejercen su autoridad de una manera responsable y desinteresadamente. Y esta autoridad es en el bien de su familia. Y descubren al hacer sus responsabilidades que la esposa y los hijos sí les dan atenciones especiales a este marido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está transformando a la familia. El ambiente de la casa está cambiando radicalmente. Son familias transformadas y estas familias transformadas están o generan iglesias poderosas. Mi hermano marido, la autoridad implica responsabilidad. Y vamos a la última responsabilidad en el versículo 27 de Efesios 5. Y dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la finalidad de lo que Cristo, del por qué Cristo murió? ¿Cuál fue la finalidad de esta santificación o esta regeneración de la iglesia? En este intervalo, en este compás de espera de Cristo que vino y que se fue y que va a regresar, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca Cristo? Cristo busca en su iglesia el perfeccionamiento y el embellecimiento de su novia, que es la iglesia. Y para eso Pablo ofrece dos frases para describir este resultado de lo que espera Cristo. Maridos, pongamos mucha atención porque al final, en las conclusiones, esto que hace Cristo es lo que tú y yo debemos de hacer, porque debemos de presentar a la esposa a Dios. Vamos a rendir cuentas de esto un día, así como Cristo va a presentar a la iglesia. El segundo punto dice, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa. Los noviazgos humanos, los noviazgos que se dan hoy, es la novia que se encarga de su propio embellecimiento. Las que se van a casar seguramente andan buscando el vestido, lo que van a llevar, todo el ajuar, y son ellas las que seleccionan su propio ajuar de boda, su propio vestido, su propia vestimenta. Pero en el noviazgo de la iglesia, en el noviazgo que tiene Cristo con la iglesia no tiene los recursos para ocuparse de esta preparación, para prepararse, como dice en Apocalipsis. Tiene que ser el novio el que se va a encargar de embellecerla. O sea, Cristo Jesús se encarga de embellecer a la iglesia. Un comentarista, John Stott, dice, la novia no se hace a sí misma presentable. Es el novio que trabaja para hermosearla a fin de presentársela a sí mismo. Eso es lo que dice John Stott. Y por ahí puse una frase, me parece, de John Stott. Otro comentarista, Hendricks, dice, la iglesia nada puede hacer por sus propias fuerzas. Debe toda su belleza a él, o sea, al novio, a Cristo. Cuando dice, él la va a presentar gloriosa, radiante, resplandeciente, es porque Cristo está invirtiendo en la iglesia, en su novia. Los medios que Jesús utiliza ya los hemos visto. Es la santificación, la purificación por obra del Espíritu Santo. Pero Cristo, mi hermano, es el proveedor de la iglesia. Maridos, Cristo es el proveedor de la iglesia. Así que, marido, tú y yo, como maridos, somos proveedores de la esposa. Cristo lo hace cada día. Las cosas que tú y yo necesitamos, Él las suple. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él.
No solamente eso, Él nos cuida, se ocupa de nosotros. Pablo en Efesios, en el capítulo 4, nos dice que Cristo da dones a la iglesia. Profetas, evangelistas, pastores, maestros. Da todos esos dones a fin de que la esposa pueda crecer, a fin de que la esposa pueda ser perfeccionada. Hermanos, maridos, no solamente Dios nos da una provisión material, no solamente nos da la comida, sino que nos ofrece una provisión espiritual para su iglesia, para su novia. Nos da su Santo Espíritu, nos da su palabra que nos limpia, nos da una iglesia llena de hermanos y hermanas que buscan ser perfeccionados por Cristo Jesús. Él nos da bendición tras bendición, nos da su gracia, sus bondades, sus misericordias, su paz. Todas esas cosas el Señor nos da. No solamente nos da la comida. Creo que todos somos muy conscientes que Él nos mantiene vivos y nos da el sustento, pero debemos de reconocer las bendiciones espirituales. Él nos ha sentado en lugares celestiales, dice la misma carta de Efesios. Y eso también, marido, debe de ser ejemplo para nosotros. No solo es cuestión de llevarle, como vulgarmente se dice, el chivo, el pipirín para darles de comer, sino también los maridos deben de alimentar con comida espiritual, proveer para su esposa. El marido es proveedor para la esposa, para que ella en un futuro, en esta rendición de cuentas que vamos a tener, ella se vea gloriosa. Mis hermanos, sin embargo, es necesario, volviendo al tema de Cristo y la iglesia, es necesario que la novia colabore en este proceso. Por así decirlo, haciendo caricatura de esto, la novia debe de permitir, la iglesia debe de permitir que el Espíritu Santo la peine, la maquille y la vista. Apocalipsis 19:7 nos dice, ya lo leímos por ahí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y fíjate bien lo que dice, y su esposa se ha preparado. La novia se ha preparado con los recursos que el novio ha provisto. Es decir, el vestido de la novia, Cristo lo ha concedido. No es la que hace los vestidos, no es ella misma, es Cristo. Pero también Apocalipsis 19:8 en el versículo que sigue, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este vestido no es de su propia fabricación de la novia, aunque ella es quien tiene que llevar a cabo estas acciones justas que le dan brillo a este vestido. El vestido lo ha dado el novio, que es Cristo Jesús. Normalmente, la novia es presentada en las bodas de hoy por un padrino. A veces se presenta a la novia cuando se van a casar, que dice el ministro, ¿y quién presenta a esta novia? A veces es el padre, a veces es la madre, a veces es un tío o es el padrino o otra tercera persona. Pero Pablo aquí se hace partícipe él como padrino, por así decirlo. Aparte de Cristo, aparte del Espíritu Santo, Pablo asume una responsabilidad tan grande como ministro. Y fíjate que dice 2 Corintios 11:2. Porque os celo, eso dice Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Maridos, tú como marido y yo también como marido, debemos tener esta actitud de Pablo. Sabes que un día, esposa, te voy a presentar, voy a rendir cuentas de ti y quiero presentarte pura, santa, sin mancha.
Yo quiero participar también de eso. Muchos maridos, en vez de participar, ensucian, empañan, arrugan a la esposa. Detrás de todo este proceso, mi hermano y mi hermana, hablando de Cristo y la iglesia, es el mismo novio, es Cristo mismo que presenta a la novia, porque es el único que Él puede presentarla para esta ocasión. Un día Cristo vendrá a recibir a la iglesia, a venir por su novia, para llevarla en una procesión nupcial a su hogar celestial, a su hogar eterno. Él la presentará. El tercer punto es, ¿cómo la va a presentar? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa. En aquel momento, en aquel cortejo que Cristo venga en su segunda venida por su iglesia y la lleve a esta presentación, ella aparecerá gloriosa, radiante, esplendorosa, definitivamente pura y santa. Eso nos lo ha dicho ya Apocalipsis y no lo vamos a leer otra vez. Pero la palabra mancha y arruga son términos que se refieren a pequeños defectos cutáneos y simbolizan las manchas morales y las arrugas espirituales. Algunos estudiosos consideran que el mundo de alrededor de la iglesia es el que causa las manchas. Cuando la iglesia coquetea con el mundo, estas manchas son las impurezas que el mundo también da para la iglesia, porque la iglesia coquetea con el mundo. Estas manchas solamente pueden ser quitadas con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Estas manchas no deben de estorbar, deben de quitarse, deben de limpiarse por la obra de Cristo Jesús. Pero también los estudiosos hablan que la carne que todavía está en la iglesia causa esas arrugas que afean a la iglesia. Pero Cristo está ayudando, dando los recursos a la iglesia para que esta iglesia pueda quitarse toda mancha y pueda verse fresca, joven, preparada para este matrimonio que va a hacer en las bodas del Cordero en el cielo. Cristo está haciendo su función, dando todos los recursos para que la iglesia se presente gloriosa. Pero también dice el término cosas semejantes. Esas son deformaciones propias del pecado que desfiguran y afean a la novia, a la iglesia. Efesios ya nos ha dicho al principio, Efesios 1:4, desde el principio, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo siempre ha tenido en su corazón, en su mente, a hacer un pueblo santo que le busca a Él, que le adore a Él. Y la iglesia es ese pueblo. Cuando llegue aquel día, el matrimonio, la iglesia en este matrimonio habrá alcanzado toda la plenitud, toda la perfección. La novia se sentirá eternamente segura en los brazos de su Salvador, como dice un canto, y encontrará su deleite en ella. Mi hermano y mi hermana, Cristo no solamente ama a la iglesia por lo que ya es, sino que Cristo ama a la iglesia por lo que llegará a ser un día. Maridos cristianos, el marido cristiano no solo ha de buscar en su esposa la belleza física, la belleza de su juventud. Ha de buscar el marido diligente, el marido que imita a Cristo, ha de buscar y proveer la belleza espiritual de su esposa en un crecimiento en santidad. No solo debe de mirar esa belleza y admirarla, esa belleza de santidad, sino que ha de ser
todo lo que esté a su alcance, todo lo posible y lo imposible para cultivar también que ella alcance esa santidad. Él debe de ayudar a proveer esa santidad también. Él debe de dirigir. Esto es parte de nuestra responsabilidad como cabeza. Es parte de lo que implica ser cabeza. Porque Cristo nos da ejemplo, maridos. Vamos a las conclusiones. Cristo es quien gobierna nuestras vidas. No es el mundo. No son los vientos que están en este mundo de psicología o sociología o lo que piensen del matrimonio. No, es Cristo quien gobierna nuestras vidas. Es la palabra de Dios que hace cómo debemos de vivir como creyentes. Y la iglesia, aunque en esencia es la esposa de Cristo, sin embargo, todavía no se ha manifestado tal como va a ser su belleza. Estamos en ese proceso. La boda de la iglesia es algo reservado para el futuro. Un día Cristo vendrá por nosotros. Un día nos llevará en procesión y estaremos en esas bodas del Cordero. El objetivo es que la iglesia se presente gloriosa ante su Salvador. Y para hacer esto, Cristo debe eliminar todas las imperfecciones y todas las manchas. Y la iglesia debe de participar, debe de cooperar con eso. El resultado de esta limpieza es que la iglesia será santa y sin mancha. Es la única manera en que uno puede estar en la presencia de Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, todo esto que hemos dicho, ¿qué tiene que ver con esto de los maridos en su relación con la esposa? En el matrimonio, el marido es llamado a imitar a Cristo como esposo. En lo que voy a decir, esposas deben de tener piedad y deben de tener gracia para con nosotros. Número 1, Cristo cuida a la iglesia, a su novia, y que sirva de ejemplo en nuestras obligaciones matrimoniales, en nuestras obligaciones domésticas y en nuestras obligaciones maritales. Cristo cuida de la iglesia. Nosotros debemos de cuidar a la iglesia. También, número 2, estamos en las conclusiones. Reconocemos que hay dimensiones del amor de Cristo que no pueden ser imitadas. Nosotros no podemos redimir a nuestra esposa. En nuestra participación de santificar a la esposa, solo podemos participar en cierta medida si la esposa es creyente, pero Cristo mismo es el que se encarga de la santificación de la esposa, del esposo. Cristo es el Salvador de la iglesia. Nosotros no somos salvadores. Pero dígame usted, ¿qué hace un salvador? Alguien que salva. Nosotros podemos proteger a la esposa y de esta manera estamos salvando a la esposa también. Nosotros debemos de cuidar a la esposa. Eso hace un salvador. Un salvador es el quien cuida. El salvador es quien provee, quien ayuda. Eso sí lo podemos hacer y lo debemos hacer, maridos. Protege, cuida, provee y ayuda a tu esposa y de esta manera entonces podemos imitar a Cristo. Conclusión número 3. Debemos de tener la actitud que tuvo Pablo en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como maridos debemos de ayudar e invertir en su embellecimiento y en su crecimiento en santidad, para que de ninguna manera, mis hermanos, seamos de estorbo, de ninguna manera estemos impidiendo que ella crezca. Maridos, deja crecer a tu esposa en las cosas del Señor. No le prohíbas que crezca.
Hay maridos que inclusive hasta le prohíben venir a la iglesia. Marido, no hagas esto. Un día vas a dar cuenta. Yo un día voy a dar cuenta. Tenemos una rendición de cuentas con el Señor. Cuarta conclusión. El ejemplo de Cristo, y sobre todo eso, el ejemplo de Cristo, nos revela un amor perseverante, una paciencia inagotable, una preocupación por la esposa que hace que el esposo se olvide de sus propios intereses y que el esposo esté dispuesto a poner su vida a fin de lograr que su esposa vaya creciendo en hermosura espiritual hasta llegar a ser gloriosa, porque es lo que Cristo hace. Maridos, asumamos nuestras responsabilidades. Somos autoridad, somos la cabeza, pero esta autoridad tiene responsabilidades y sus implicaciones es las que Dios nos ha dado en esta tarde. Ejerce el amor que ejerce Cristo con el mismo enfoque que Cristo invierte en la iglesia, porque Cristo nos da ejemplo. Por el bien de tu esposa, por el bien de tu familia, cumple tus responsabilidades, cumple tus obligaciones. Sigamos el ejemplo de Cristo. Solo vamos a hacer esto en la manera en que tú y yo como maridos estemos siendo llenos de su Santo Espíritu cada día, con el propósito, como dice Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar al Señor. Padre, nos has hablado en esta tarde, has sido claro. Espero que tu Santo Espíritu toque el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los que nos escuchan, y no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que hagamos tu palabra. Nos has dado ejemplo, nos has dado 5 verbos donde amas, donde tú te entregas, donde tú purificas, donde tú santificas y donde tú preparas para un día presentarla a ti mismo como una esposa gloriosa, Padre. Permite que estos verbos podamos hacerlos nuestros en nuestra relación con nuestra esposa, por el bien de nuestra esposa, por el bien de la familia, por el bien de la iglesia y para tu gloria, Señor. Dios, todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.